La unidad en el vínculo de la paz. La unidad es la que está en los versículos 4 al 6. Eso es lo que tenemos que guardar en el vínculo de la paz. Hay varias referencias a la Trinidad en esta carta. Las dos más importantes o más resaltantes, la que aparece en el capítulo 1, la Trinidad involucrada en la salvación, y la que aparece al comienzo del capítulo 4, que es la segunda parte de esta epístola, la Trinidad involucrada en nuestro servicio, porque no podemos servir de forma adecuada si no guardamos esta unidad. Pero hay otras referencias. Capítulo 2, los versículos 20 al 22, dice: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí está el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y otra referencia, al menos capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Si uno no está lleno del Espíritu, no será posible lo demás. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un contenido teológico en esta carta que es muy provechoso para lograr entender realmente la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Ya pasó la hora, hermano. 15 minutos más, ¿no? Mejor no decirlo para que no se desespere. Hermano, le toca a usted ahora. Todo lo que dice esta porción se debe de llevar a la práctica, ¿verdad? Se tiene que llevar. Creo que en esta mañana se está viendo esto, porque estamos todos aquí. Ahora, que haya armonía es otra cosa, ¿verdad? Es una unidad. Para mi pregunta es, hermano, para hacer un ministerio, unas conferencias, hay que tener unidad, ¿verdad? Hay que tener unidad para hacer esto, para congregar a los santos, servir a los santos, ¿verdad? Hay que tener unidad entre todos. Posiblemente no haya armonía, pero es el deber de que haya armonía. Y mi pregunta es, si se va a llevar a cabo una conferencia, un ministerio, que engloba la unidad, porque tiene que haber unidad, hermano, para hacer todo esto. El Espíritu Santo, están ustedes enseñándonos, hay unidad. Ahora, hermano, cuando hay unidad en el trabajo para llevar a cabo estas cosas, ¿qué se puede hacer con un hermano que venga muy poco a los cultos o no venga, o venga cada 3 meses, mensuales, y en el momento de que se haga el ministerio, las conferencias, el hermano se aparece allí y comienza a trabajar en alguna área, comienza a trabajar allí, y algunos hermanos se acercan a los responsables y dicen: mire, pero este hermano está trabajando y tiene tiempo que no viene a los cultos. Pero si no hay motivo, hermano, de conciencia, si no ha sido puesto en disciplina o fuera en comunión, ¿qué se debe hacer con ese hermano? O sea, que uno no sabe, que uno lo debe dejar de trabajar a conciencia de él, o ¿qué se puede hacer? Anuncie con anticipación cuáles son los requisitos
de los que van a trabajar en las conferencias. Anunciar con anticipación cuáles son los requisitos de los hermanos que van a trabajar en la conferencia. Si hay esa unidad de criterio, pero creo que eso hay que ponerse de acuerdo antes de la conferencia cuáles son los requisitos de los hermanos que van a trabajar. Y hay principios escriturales. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, entiendo que si ha perdido varios cultos, entre esos los cultos de la Cena del Señor, hay un principio bíblico: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que primero la adoración y luego el servicio. Entonces, si un hermano se ausenta tanto tiempo, ¿cómo puede servir si antes no ha tenido una vida de adoración? Pero ya que el micrófono lo tengo aquí rapidito, versículo 6, yo sé que el hermano Heiban tenía algo que decir, pero versículo 6, un Dios y Padre de todos. Entonces aquí podríamos apreciar tres atributos de Dios que colaboran. Se ha dicho bastante que es difícil, pero no es imposible, hermano. No es imposible, porque aquí interviene el Dios Trino. Él produce eso. Humanamente sí es imposible. Es una tarea monumental, imposible, pero es una obra divina y por eso debemos guardarla, porque ya está hecha. Pero entonces, la referencia al Padre, tres atributos: el cual es sobre todos, su soberanía, Él está por encima de todos, sobre todos. Luego, por todos, su omnipotencia, todo su poder, y en todos su omnipresencia. Entonces, hermanos, descansamos en un Dios que es soberano, que es omnipotente y que es omnipresente. Entonces, debemos de nuestra parte ser solícitos en guardar esa unidad. Es una obra espiritual, es una obra divina, y sí se puede, hermanos, sí se puede. Porque no quisiéramos terminar el estudio con el sentimiento de que esto es algo imposible. No, es lo normal en una asamblea, hermano. Es la normalidad de una asamblea. Debe ser algo ajeno las divisiones en una asamblea. Debe ser algo que nos debe dejar sorprendidos, porque lo normal, lo que debe siempre verse en una asamblea es esa unidad. Se expresa en una misma doctrina, en una misma práctica. Vivimos juntos y en armonía. Eso es lo normal. O sea, no debe ser algo anormal ver unidad, verla. La hay, lo que debemos es ser solícitos en guardar esa unidad. Hay que saber lo que uno está guardando. Por ejemplo, hay personas que los ponen a guardar un container y él no sabe lo que está dentro. No sabe, pero está guardando porque le pagan. Pero cuando le dicen lo que está dentro, mire, ahí hay oro, está más, vamos a decir, más mosca, pues, porque lo que está allí vale. Entonces, si nosotros no conocemos esta unidad, lo que eso significa, no vamos a sentir realmente en el corazón el grado de nuestra responsabilidad. Pero es que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Cuando nosotros entendemos eso, yo solamente soy miembro de ese cuerpo, pero yo no soy todo el cuerpo. Entonces, cuando uno va entendiendo lo que cada cosa significa, en esa unidad, yo voy sintiendo mi responsabilidad. Oye, eso es grande, tengo que guardarlo. Cuando entendemos lo que es el bautismo, eso es grande. Entonces, hay que conocerlo para poder tener la responsabilidad de guardarlo con todo el corazón, con toda la diligencia. Hermano, termine. ¿Y para qué? Usted nos ha dicho por qué. Porque es grande. Porque es grande, hay que guardarlo. Pero la otra pregunta sería, ¿para qué debo guardar?
propósito. Para el próximo estudio, hermano. Yo solamente quería decirle al Pero se hermano, pone bravo, ¿no? Ahí está el para qué. Pero eso es, ahí hay un detalle, hermano. solamente quería decir, hermano, depende de las circunstancias, porque para el próximo estudio también vamos a estudiar, o vamos a aprender que Dios ha colocado en la iglesia ciertos dones que son hombres capacitados. Y uno de los propósitos, hermano, es ayudar a esta unidad. Entonces, por ejemplo, si un hermano o una hermana está enfermo y tiene tiempo que no viene al culto, ese es un motivo de consideración. Está otro factor, hermano, que es el factor económico. Si la hermana o el hermano no tiene pasaje o cómo llegar al local para el culto, ese es otro factor que hay que considerar. Y otro factor es el factor transporte, hermano, que hoy está tan difícil. Eso es que considerar. Para eso entonces están estos hombres que Dios ha levantado en la iglesia o ha colocado en la iglesia para vigilar. Y entonces está lo que se llama la comunión con el pueblo del Señor y hacerle entender al pueblo del Señor que el hermano o la hermana no ha venido al culto no por su capricho, sino por necesidad y circunstancias que son ajenas a él. Es mi pensar, no sé qué dicen ustedes. Lo que pasa, hermano, es que estaba en varias en Maracaibo y también aquí en Chivacoa. Y hay hermanos que se ausentan, que no están enfermos. Eso es una consideración, ¿verdad? Pero cuando se dice que hay conferencia o ministerio, aparecen como, yo digo yo, como paracaídas. Y algunos dicen, está aquí para que lo vean, los siervos del Señor. Sí, así dicen unos hermanos. Sí, para que lo vean trabajando. Entonces, hermano, como ha dicho nuestro hermano, los motivos también es malo. también, sí, por eso. Entonces, bueno, ya el hermano explicó lo que se debe hacer, anunciar, porque hay hermanos que se le acercan, mire, pero es que este no vino, ya tiene un mes que no vino al culto, 2 meses, y no está enfermo, y está picando, y está así, está esto, y oye, ponen a uno. Entonces, a veces que uno, la humildad, aquí parece que uno, le digo, porque no tiene motivo tampoco de falta, de falla, solamente que no ha venido. ¿Cómo se hace allí? ¿Será que la falta o no dejando de congregarse como algunos tenían por... ¿Será? Pero no entiendo y quiero que me enseñen ahí porque es que yo... Bueno, ha habido 3 Sí, hermano. que considerar todo eso. Sí. Cada caso es un caso. ¿Qué? Sí, cada caso es un caso. Hay que unir las 3 respuestas y analizar. Pero creo que si uno no lo anuncia previamente, ponerse de acuerdo. Y entonces ver. Pero, ¿qué seguir? Sí. Podemos seguir. Ustedes sean hermanos. No hay un rey. Yo creo que ya eran 15 minutos y ya llegaron. Ya eran 15 minutos y ya llegaron. Ya llegaron. Y aquí hasta el almuerzo no va a haber desayuno. Va a haber desayuno. Ah, bueno. Bueno, hermano, entonces el culto de estudio llegó a su fin en esta primera parte. Gracias. El culto de estudio llegó a su fin en esta primera parte acerca de la unidad del Espíritu, un tema muy amplio. Faltaría bastante tiempo para estudiar cada detalle. El próximo culto en la voluntad del Señor es a las 10. De 10 a 11 se va a estudiar la segunda parte que tiene que ver desde el versículo 7 hasta el versículo 11, y es la diversidad de la iglesia. Me toca a don Bernardo Chirino dar la introducción. Mi hermano, por favor, da las gracias por los alimentos, también por el buen culto, y entonces el culto queda terminado. Le vamos a anunciar, hermanos, que don José Mojica no está aquí en la mañana porque él está en Colombia. Esa es la causa del motivo de esa ausencia.
Y lo digo, hermano, para que no vayan, como nos enseñó Noel Mendoza ayer, no vaya a haber ninguna palabra corrompida de nuestra boca diciendo no está. Y eso tiene que ver, hermano, con la solicitud en procurar guardar la unidad. Entonces él está en Colombia, debemos orar por él para que el Señor lo ayude en su ejercicio espiritual que tiene en ese lugar. Entonces, un hermano da gracias por... Me está informando que 15 minutos más. Ah, bueno. Entonces, volvemos a retomar esto. Se atrasó ya, amigo. Entonces vamos a pedirle a un hermano que lea los versículos que vamos a hacer. ¿O seguimos con el estudio o abrimos el otro? No, seguimos con el estudio. Ah, bueno, disculpe. Ah, bueno. Hay chance. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que no la hice por... La palabra vocación, en cierto sentido es igual que un llamado, pero aquí se habla la vocación con que fuiste llamados, versículo 1, y el versículo 4, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Realmente, ¿qué implica la palabra vocación? Si es igual que llamado, pero aquí hay dos palabras, porque uno, en el lenguaje que uno usa, normalmente la palabra vocación es para referirse, fulano de tal tiene vocación para ser ingeniero, tiene vocación para ser médico, tiene vocación para ser mecánico. Es como una inclinación natural, una destreza, una habilidad para desempeñar determinado oficio. Esa es la vocación en el español. Es lo mismo aquí, la vocación con que fuiste llamados. La palabra es llamado, es el llamado divino. No solamente que a los que escogió, a estos también llamó. Pero la palabra aquí implica no solo el llamado de Dios por el Evangelio, sino la capacitación para responder a ese llamado y para vivir de acuerdo al llamado que hemos tenido. Entonces, por eso es que dice que andéis como es digno del llamado con que fuiste llamado. Pero un llamado muy grande que implica todo eso. Y entonces, en un sentido, cada verdadero creyente tiene la vocación para vivir agradando al Señor, porque tiene la vocación, pues el llamado de Dios le impartió por gracia. Entonces, cada creyente verdadero está capacitado para mantener la unidad del Espíritu. Cada creyente tiene el Espíritu Santo y es capaz normalmente de vivir espiritualmente y mantener la armonía en el pueblo del Señor. Es posible porque ha sido llamado por esta vocación que tiene. Un inconverso no se le puede pedir peras al olmo, decían los viejos. O un caso de un creyente, resulta que no era salvo. Toda la división, todo el problema que nos trajo, estábamos luchando con una persona que no era salva. Pero cada creyente tiene esta vocación, este llamado celestial. Nos capacitó para responder. El Señor dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. El borrachito aquel que don José Naranjo tuvo que sacar del culto, del local, porque estaba molestando, porque don José Naranjo no aceptaba que estuvieran interrumpiendo, lo sacó. Y entonces él cuando estaba afuera, porque no podía, ese señor era fornido y
Solamente con verlo que se acercara salía corriendo. Entonces se asomó por la ventanita de atrás y dijo, ¿y eso que dice que al que a mí viene no echó fuera? Sí, pero él no estaba viniendo, porque el que viene a Cristo es porque el Padre lo ha enviado, se lo está dando. Entonces es la vocación con que fuimos llamados. El llamado de Dios nos capacitó para responder a su llamado y nos capacita para vivir conforme a ese llamado. ¿Usted sabe lo que es eso que Daniel Farfán por la eternidad va a reflejar la gloria de Cristo allá en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén? Cuerpos transformados a semejanza del cuerpo de la gloria suya. Ese es un llamado muy elevado, hermano, muy glorioso, pero ya ha sido capacitado para eso por el Espíritu Santo, porque Él es el que lo ha creado. Entonces, oye, tiene que portarse bien, no solamente porque tiene que agradar a su esposa y tiene que ser ejemplo, sino por la vocación con que fue llamado, el llamado con que ha sido llamado. No es cualquier llamado. ¿Cuántos llamados ha recibido usted ahí para que se una al proceso? ¿Ah? Esos son llamados que no son buenos. Pero este llamado es grande. Hay varios versículos que implican eso, pero si complementado. Yo creo que esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Dios, Repita eso, hermano. la diferencia entre la ley y la gracia. Dios le pedía al pueblo de Israel, sed santos porque yo soy santo. Esa era la demanda de la ley, pero ellos no podían cumplirla porque la función de la ley era revelarle su incapacidad para poder cumplir las demandas de la ley. Entonces, Dios allá demandaba del pecador algo que no podía cumplir, porque la intención de Dios era que se diera cuenta si no podemos. Pero en la gracia, Dios no nos pide nada que realmente no podamos cumplir. No podemos poner como excusa, eso es muy difícil, eso yo no puedo. Es que es una vocación. Ya Dios nos ha capacitado. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si no lo hacemos, la falla está en nosotros, porque no somos humildes. Para que el buey se deje poner el yugo, el buey tiene que ser humilde. Para que nosotros seamos mansos y aprendamos, tenemos que dejarnos poner el yugo, ser humildes. Ahí empieza todo. Entonces, todas las exigencias en el Nuevo Testamento, en las epístolas, para el creyente no son cosas que no podemos, es que sí podemos por esta vocación, la capacidad que por medio del Espíritu Santo el creyente tiene. Eso de ellos no es. Un ejemplo es eso que estamos oyendo, no es el apóstol Pedro. Es por lo menos el Señor lo llamó. Le dijo, ven en pos de mí y os haré pescador de hombres. Esa no es la vocación. Él era pescador, pero el Señor lo llamó a pescar hombres. Y una cosa interesante que uno ve, por lo menos en la Escritura, pues que el Señor se le aparece en una oportunidad y le dice que eche las redes a la derecha. Y ellos habían pasado toda la noche pescando y no habían podido pescar. Cuando él hizo esto, al ver la cantidad de peces, se dio cuenta, quizás a lo mejor esto tiene que ver con lo que estamos pidiendo por la humildad. Pero el hombre reconoció su condición y dijo, apártate de mí, porque soy un pecador. Entonces quizás a lo mejor esto es lo que muchas veces hacemos. No queremos atender al llamado de la vocación, pero uno lo ve después a él y entonces echa las redes. Y la primera vez que la echan en Hechos de los Apóstoles, ¿cuánto pescó? ¿Cuánto?
La primera vez. No, en Hechos de los Apóstoles, ¿cuánto pescó cuando echó la red? No se dice cuántos creyeron y cuántos fueron bautizados, sino cuántos fueron añadidos. ¿Cuánto? Fueron añadidos como 3.000 personas. Y después vuelve a echar las redes 5.000. Entonces, a lo que me quiero referir, muchas veces no queremos atender a la vocación, pero porque nos sentimos como incompetentes, no sé, pero o no queremos aceptar la vocación, el llamado, pero este hombre lo vemos después que cumple con el asunto, como estamos viendo, como dice nuestro hermano Bernardo. Pues, no sé si me expliqué. Hermano, yo iba a hablar de Pedro, porque la actitud para servir al Señor, uno tiene que primero ser quebrantado en su yo y llegar al punto de saber quién es uno. Soy pecador, soy hombre pecador. Él se le olvidó eso y estaba creyéndose en el grupo de los apóstoles que era mejor y que amaba más al Señor que los demás. Y el Señor le dijo: Simón, Simón, 2 veces, una vez vuelto, una vez convertido. ¿Convertido a qué? Volver a esa actitud que él tenía el día que dejó las redes y siguió al Señor para ser pescador de hombres. Entonces, esa es la humildad. Creer lo que soy en verdad. Como dice Gálatas capítulo 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es obvio que ha cometido una falta. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, o sea, controlando las acciones y las reacciones, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Cuántas veces ancianos están considerando un caso y están sabiendo, humillados ante Dios? Yo fuera él, yo fuera ella, si no fuera por la gracia de Dios. En mí también hay la potencialidad para hacer el desastre que este hermano, esta hermana ha hecho, considerándote a ti mismo. Entonces, esa es la humildad, con toda humildad. El concepto que tengo de mí, que en verdad esté creyendo, porque no es como aquel hermano que estaba orando. Gracias a Dios que estaba don Guillermo presente, porque don Guillermo lo respetaba. Si a mí se me ocurre hacer una cosa que hizo don Guillermo, salgo con las tablas en la cabeza. Pero él estaba orando: Señor, no somos nada, yo no sirvo para nada, y yo soy no sé qué, y hablando pero mal de él, una falsa humildad. Y cuando terminó de orar, al rato don Guillermo le dijo: mire hermano, usted es esto y esto y esto y esto, es más, todo lo que él dijo de él en la oración supuesta, don Guillermo se lo dijo, y el hombre se puso bravo, disgustadísimo porque don Guillermo le estaba diciendo eso. Pero eso fue lo que usted dijo que era usted. Es una falsa humildad. Entonces, por eso estoy diciendo desde el comienzo de este estudio que en verdad creamos que somos pequeños. Un pecador salvado por la gracia de Dios puede atender las fallas de mis hermanos, puedo soportarlo con paciencia. Una y otra vez, si tu hermano peca contra ti, perdónalo, y si arrepintiere, perdónalo. Y si 7 veces lo hace, sí, ahí está la paciencia. No es que tú le dices: no chico, la misma cantaleta para volver otra vez a faltar. Si 7 veces peca contra ti y se arrepiente, perdónalo. El perdón es automático y así se mantiene la unidad. Pero nosotros se nos olvida. Tenemos que convertirnos, volvernos allí. Por eso es que él dijo: al pie de la cruz. Al pie de la cruz, como vine yo la noche que él me salvó. Un pecador digno del infierno lo que era yo, indigno del cielo. Si yo tengo presente eso, yo lo puedo tratar a usted bien, aunque usted me pele los dientes, aunque me tuerzan los ojos, y dígame, este que está hablando que tiene mal cosida esta ceja aquí, es una culpa mía, pues, pero
Entonces, oye,